Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Mientras esperamos que siga ingresando gente, vamos a dar inicio a este encuentro. Dígame si me escuchan bien. Bueno, bienvenidos. Perfecto. Estamos en el quinto encuentro del seminario El futuro de las políticas de drogas en América Latina, entre la provisión y los derechos. Bueno, en esta oportunidad contamos con la participación especial del doctor Sergio Sánchez. Desde Chile nos acompaña, quien es especialista en la materia que nos convoca, que es la política de drogas, quien es también especialista en personas que consumen. Y contamos con la colaboración especial también del licenciado en comunicación, Luciano Couso, que es periodista del diario El Eslabón Rosario y de Conclusión. Así que antes de darle la palabra a ellos, les recuerdo que vamos a utilizar los últimos 5 o 10 minutos del encuentro para responder a las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat. Así que bueno, sin mucho más para decir y sin quitarle el tiempo a nuestros invitados, les dejo la palabra. Perfecto. Bueno, Sofía, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están en la sala. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí desde Chile. Sergio Sánchez es médico cirujano, así que si alguno tiene que hacerse alguna intervención en Chile, le podemos pasar el contacto. Tiene un magíster en salud pública y un doctorado en humanidades médicas y sociosanitarias de la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesor del gobierno chileno entre 2006 y 2010 durante una de las gestiones de Michelle Bachelet, y es fundador de la Fundación Latinoamérica Reforma, que trata justamente de los temas que vamos a charlar en esta conversación. Para comenzar, Sergio, si te parece, me parece interesante teniendo en cuenta que en marzo hubo un cambio de gobierno en Chile, asumió José Antonio Kats, que entre otras cosas, vinculado a este tema, además de confirmar el combate a las drogas, se hizo un test de toxicomanía, toxicológico, digamos, como para demostrar, ¿no? Esta cosa me parece sobreactuada, pero que de alguna manera tiene que ver con los temas que vamos a abordar hoy, ¿no? Con mostrar, si se me permite, ya que estamos en el Mundial de Fútbol, estas cosas para la tribuna, digamos, ¿no? Mostrar que el presidente está libre de consumo de droga como si eso fuese un problema moral o ético. Sergio, si te parece, podemos comenzar. Contanos cuál es la situación en Chile hoy en relación a las políticas de drogas. Bueno, muchas gracias, Luciano, y también gracias a Miradas Asociación Civil por invitarme. Bueno, en efecto, el presidente Kast ganó la elección pasada con un discurso muy antidelincuencia, anticriminalidad, y en efecto partió su gobierno haciéndose el corte de cabello, como para hacer el análisis de droga, y después de eso envió a las policías a hacer decomisos de plantas de marihuana, y aumentaron un poco los primeros meses de gobierno en usuarios medicinales y también en usuarios no medicinales. Y claro, y las portadas de algunos diarios, acá en Chile tenemos un problema con la prensa, tú sabes que la mayoría de los medios son controlados por unos pocos grupos editoriales que tienen tendencias de derecha, y mostraron en varias ocasiones las portadas de los principales periódicos, unas plantas de marihuana, qué sé yo. Pero tal como dices tú, es una puesta en escena que está tratando, digamos, de indicar que están haciendo la tarea que se comprometieron, porque la verdad es que el debate en Chile está zanjado hace mucho tiempo, y hace ya un montón de tiempo que existen dispensarios de cannabis. Ya se cumplen 10 años el primero fue el 2016, deben haber un centenar de dispensarios en la ciudad de Santiago y otro tanto a lo largo del país. Entonces es como muy difícil a partir de la performance mediática del gobierno asegurar que se esté logrando algún efecto sobre el consumo, más allá de la fotografía que busca impactar a la gente con una lógica bien además mediatizada
por allá por los años 90, ¿no? Porque yo creo que nadie se compra ese discurso hoy día. Sergio, la ley que regula las políticas de drogas en Chile entiendo que es la número 20.000, corregime si no es así, Sí. que permite, si bien digamos, prohíbe y restringe el uso de sustancias psicoactivas, tiene algunas formas de que están despenalizadas. Contanos, bueno, mencionaste ahí algunas recién, pero contanos por favor cuáles son. Sí, bueno, la ley en Chile permite el consumo medicinal, eso está explícitamente señalado en la ley, en el artículo 8, establece que la prescripción médica es la autorización legal que exige la ley para el cultivo de la planta de cannabis. Esta es la razón por la cual existen los dispensarios, porque la ley no establece que las plantas tengan que estar en el domicilio. Es una ley liberal en ese sentido. Entonces, grupos de pacientes se asocian, asociaciones civiles de pacientes, y cultivan colectivamente las plantas de marihuana. Y esa es una de las formas permitidas. Pero también está implícito el porte, tenencia y consumo para fines recreacionales. Y de alguna manera eso también se permite, pero es como una especie de resquicio que hay que buscarlo activamente, porque las policías siguen pensando, igual que en Argentina, ¿no? Me imagino, que ven plantas de marihuana y se imaginan inmediatamente la tipificación de un delito que está ocurriendo en el acto, y por lo tanto hay que proceder a detener, encarcelar y procesar a esas personas. Entonces las policías no están como muy a tono con la ley. La ley sin duda que avanzó mucho más rápido que la capacitación policial. ¿Y el gobierno de Katz está planteando algún cambio regulatorio, alguna modificación a esta ley? ¿O por un lado hace esto que decíamos de escenificar, digamos, un discurso antidrogas, pero por el otro lado va a mantener esta regulación actual? Yo diría que están tanteando el terreno, Luciano, porque han aparecido en estos mismos periódicos de derechas artículos nuevos que dicen los peligros de la marihuana, como si hubiéramos tenido un retroceso de 10 años, como que estuviéramos en el 2014 de nuevo, preocupados por los cerebros de los adolescentes, relacionando consumo de marihuana con brotes psicóticos. Es decir, como si nada del debate hubiese ocurrido, y yo creo que están tanteando el terreno, están viendo cómo reaccionan los actores, para ver si avanzan en una estrategia como esa o no. Yo personalmente, por economía política, pienso que no van a hacer nada, no les va a quedar tiempo para hacer nada. Pero quién sabe, esta gente a lo mejor tiene ánimo de hacer alguna cosa diferente. No. Depende cómo reacciona la opinión pública. Está bien, en cierta medida va a tener que ver eso, con cómo se mueva la opinión pública en relación a este tema, pero entiendo, que hay un debate y hay, digamos, todo un trabajo realizado en la sociedad chilena que ha permitido, bueno, que tenga esta regulación, con esta característica. Eso, digamos, ¿vos sentís que ha cambiado en función también, del voto hacia la derecha? O sea, yo creo que en la agenda de ellos no les gusta esto. Yo tengo, digamos, por el correo de las brujas, como dicen, por las conversaciones de pasillo, yo sé que ellos no insisten en que el uso de la marihuana está como demasiado liberado y que sería bueno controlarlo, pero como te digo, no los veo con la fuerza suficiente, sobre todo porque a esto se agregó los últimos 3 o 4 años en Chile el debate sobre el uso de los hongos psilocibe, que también hay médicos que lo estamos prescribiendo, pero que a diferencia del debate con la marihuana, hay un grupo importante de médicos psiquiatras que están apoyando esto. Entonces ya no es tan fácil como cuando lo hicimos con la marihuana, que en el fondo estaba todo el mundo en contra de nosotros. Ahora hay debate entre ellos, las sociedades de médicas, las sociedades científicas de psiquiatras han tenido encuentros y han tenido de alguna manera debates internos donde no está zanjada la postura definitiva de oposición. Entonces yo creo que se abren muchos caminos, más de lo que se puedan cerrar. Bien. Contame, por favor, que sea brevemente acerca de estos hongos y cuál es el efecto terapéutico. Y entiendo que que tiene un uso medicinal, o lo que están planteando es el uso medicinal. Claro, estos hongos que tienen una sustancia psicoactiva dentro, que es la psilocibina,
que están las listas de control de estupefacientes de la Convención del 71, tienen utilidades médicas demostradas, sobre todo en artículos de los últimos 10 o 15 años, para cuadros psiquiátricos graves como ideación suicida, depresiones resistentes al tratamiento, consumo problemático de drogas estimulantes, en fin, estrés postraumático. Y de alguna manera nosotros nos enteramos de que esto estaba pasando y fuimos a hacer una visita a Estados Unidos, a las ciudades de Portland y Denver, que son estados que tienen legalizado el uso de estas sustancias para fines medicinales, y nos dimos cuenta que además existe uso de psilocibina y hongo psilocibe para los veteranos de las guerras, que ellos han tenido un montón. Entonces visitamos los centros donde están administrando esto, y nos dimos cuenta que además están reconocidos por la FDA, porque son instituciones del gobierno federal. Ajá. Entonces hay un conflicto ahí que es parecido a lo que pasa en Argentina, que también es un país federal, que tiene un gobierno federal que se opone, pero gobiernos estaduales que lo apoyan, y también hay algunos establecimientos militares que lo apoyan. Y bueno, después de eso volvimos e intentamos hacer una regulación similar en Chile, como para que se permitiese el uso. Eso pasó en los últimos 2 o 3 años del gobierno de Boric, pero finalmente no logramos impulsarlo más allá de la idea, digamos. Así que no resultó del todo exitoso, pero sí se movió el debate. Que no es poco, me imagino. Que no es poco, exacto. Sí. En relación a la cuestión de la criminalidad asociada al tráfico de estupefacientes, te pregunto cuál es la situación de Chile, porque me pasó con mi condición de periodista de ir a cubrir una noticia aquí en Rosario, donde el gobierno de la provincia de Santa Fe está construyendo una cárcel que está destinada específicamente a lo que denominan presos de alto perfil, que tiene que ver con personas involucradas en causas penales de criminalidad organizada vinculada al narcotráfico, fundamentalmente al narcomenudeo, digamos, ¿no? Y que es llamativo porque tiene como nombre, es la primera cárcel con nombre que yo conozco, la primera unidad penitenciaria que lleva un nombre, que se va a llamar El Infierno. Que es lo que le prometen a quienes van a estar allí, que es para, bueno, esto que te decía, presos de alto perfil. Y estuvo una funcionaria del gobierno de Kast, que yo no recuerdo bien si era del área de seguridad o de Cancillería, de Relaciones Exteriores, que vino a ver cuál era el modelo de construcción, porque el gobierno aquí de la provincia de Santa Fe espera poder terminarla antes de que venza su mandato, que son de 4 años, similares a los del presidente, digamos, ¿no? Y había un interés en ampliar la capacidad del servicio penitenciario chileno en función de destinarlo a personas involucradas en este tipo de delitos. Bueno, la consulta era cómo está la cuestión de la criminalidad, si eso es un problema, cómo lo ve la opinión pública, si estamos hablando de grandes bandas transnacionales de narcotráfico o de microtráfico y lo que aquí llamamos narcomenudeo. Bueno, yo creo que el presidente Kast ganó con este discurso antidelincuencia. La opinión pública es muy favorable a lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. Entonces fue promesa de campaña el aumentar el cupo de cárceles en Chile. También tenemos un montón de problemas de hacinamiento, en fin, es muy común que las personas que consumen droga terminen en procesos judiciales por porte, tenencia, uso, consumo de droga. Pero aquí en Chile generalmente se hace la vista gorda con el gran narcotraficante. Nunca cae, digamos, un pez gordo, pero siempre y permanentemente caen en pequeños procesos gente que tiene 3 plantas o que porta algunos gramos de cocaína o tusi o otras drogas, pasta base de cocaína o paco. Y en efecto yo creo que sigue siendo una promesa de campaña incumplida. Yo creo que, mira, acá en Chile debe ser parecido en Argentina.
las democracias liberales como se han concebido no están dando el ancho para cumplir los mandatos. No hay tiempo suficiente, no hay capacidad técnica, no hay recursos o no hay voluntad, pero pareciera que la función pública no tiene musculatura suficiente como para cumplir esas promesas de campaña. O pareciera que los presidentes electos dicen muchas cosas para ser elegidos que después no pueden cumplir. Pero de ese tema de la construcción carcelaria, una vez que asume el presidente Kast, no se habló nunca más. O sea, yo creo que salió en las noticias que misma gente que fue a Santa Fe seguramente fueron a visitar las cárceles de Bukele, pero después de eso, lo demás no ha pasado nada, digamos, ¿no? Está bien, tiene que ver por ahí con este perfil más propagandístico o de aparición en la opinión pública que de políticas concretas. Tal cual. Sergio, bueno, saliendo ya un poco más de Chile, en el resto de Latinoamérica, ¿cómo ves la situación? Llevamos casi 60 años de paradigma de combate a las guerras, prohibicionismo. ¿Cuáles son las consecuencias y sobre quiénes pesan más esas consecuencias? Bueno, llama la atención sin duda lo que está pasando en Bolivia, que han pedido, digamos, que se revise. Hace poco fue la respuesta de que le dijeron que no, que se revisara el estatus legal de la hoja de coca, porque ellos consumen la hoja de coca de manera tradicional y la mayor parte de la población lo hace. Y sometieron a revisión de la Organización Mundial de la Salud esta solicitud, igual como lo hicieron con la marihuana el 2020, que en aquella ocasión fue positivo porque la Organización Mundial de la Salud recomendó reclasificar la planta para fines medicinales, pero en esta ocasión la Organización Mundial de la Salud recomendó que no, que seguía siendo un problema de salud pública su uso y que no era posible reclasificarla bajo ninguna circunstancia debido a su alta capacidad tóxica, adictiva y poder, digamos, narcótico. Entonces fue bien frustrante porque al final, de alguna manera, ese tipo de política genera daño en la gente que es usuaria de la planta de la hoja de coca en este caso. Llama la atención y contrasta con lo que pasa en Perú, por ejemplo, que en Perú tienen una empresa nacional de la coca que exporta 600.000 toneladas de hoja todos los años a diferentes puntos fundamentalmente de Estados Unidos, donde la ocupan para fines legales, de alguna manera descocainizándola. Ocupan la hoja de coca para el sabor de productos alimenticios, en fin. Y eso es una situación completamente tolerada y legal. Es una empresa nacional y nadie dice nada de eso, digamos. Entonces es una cosa que, ¿por qué en una situación sí y en otra no? Entonces ahí llama la atención y habría que llamar a una cosa de movilización civil más fuerte en la gente boliviana. Al mismo tiempo, y para seguir con la hoja de coca y el problema de la cocaína, uno ve Ecuador, que es un país que realmente está muy afectado por bandas de narcotráfico que están deslocalizando el comercio de la cocaína que se produce en el sur de Colombia a través de los puertos ecuatorianos. Y el gobierno ahí no tiene ningún control de la situación que está ocurriendo. Uno va, la otra vez que me tocó ir a Quito hace unos años atrás a hacer una de las ediciones de Canamérica, llamaba la atención por la noche, Luciano, que grandes segmentos de los edificios de la ciudad de Quito estaban abandonados en la noche, estaban totalmente vacíos. Y uno le preguntaba a la gente en la calle qué es lo que pasa, cómo es posible que una ciudad como esta, tan hermosa, con tanta riqueza, tenga tantos departamentos abandonados. Y es que están abandonados justamente para poder hacer el lavado de dinero que es necesario para poder hacer el blanqueo. Entonces, hay un montón de cosas así que en Latinoamérica, en la región, se toleran contra la población indígena, contra la población más pobre, pero que están destruyendo por dentro, están carcomiendo las democracias, porque la gente se está desolucionando cada vez más. Y pareciera que el mundo latinoamericano se va a asemejar más a un México o a una Italia,
donde existen acuerdos territoriales pequeños, donde existen familias o grupos que controlan la vida social, más que a las democracias liberales que nos gustaría que existieran para siempre, pero que se perfeccionaran, por supuesto. O sea que va a terminar siendo como una especie de, digo, aquello que se venía a combatir, de profecía autocumplida, aquello que se venía a combatir termina siendo lo que o se corre el riesgo de que sean los que terminen regulando la vida común, digo, compitiendo con la democracia, con el Estado, ¿no? Sí, a mí me parece eso, fíjate, porque no hay capacidad, como te digo, de los gobiernos nuestros de resolver la mayoría de los problemas que tienen las personas. Y estos grupos de narcotraficantes, en cambio, reparten un poquito de regalías, reparten la caja con alimentos, reparten un poco de dinero y ya con eso solucionan los problemas de la vida diaria de la gente. Y de esa manera se desintegran los gobiernos modernos, digamos, una crisis de la modernidad, ¿no es cierto? Eso puede llegar al caso mexicano o lo que está pasando en Centroamérica también, y puede madurar como en el caso italiano, o puede madurar de una manera mucho peor, digamos. Y en este contexto, el gran ordenador de todo esto que son los Estados Unidos, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que está jugando Donald Trump? Tanto en Estados Unidos como en la región. Estamos hablando de uno de los países principales consumidores de algún tipo de drogas, con una inversión enorme en el combate a las drogas o en la guerra a las drogas, que de alguna manera parece que tiene que ver con esto de regular los flujos tanto de capitales como de estupefacientes ilegalizados. Sí, bueno, es paradojal constatar que las posiciones del gobierno de Trump sean tan similares a las posiciones del gobierno de Putin, por ejemplo, en Viena, en el Consejo de Drogas Narcóticas, ¿no? En las reuniones del CND, secundados por todos los países árabes, africanos y por China también, digamos. Ahí queda claro que las políticas de drogas son elementos de la gobernabilidad interna de estos estados. La ley de droga, por ejemplo, en Rusia es utilizada para hacer política interior. Y en Estados Unidos, que es el principal consumidor de la cocaína que se produce en Colombia, en Ecuador y en Bolivia, y también en Perú, de manera legal, evidentemente que el flujo de droga favorece también los bolsillos de los grandes narcotraficantes que son probablemente americanos, ciudadanos americanos, mucho más que, a lo mejor hay también mexicanos, pero estoy seguro que ya no hay grandes fortunas de narcotráfico en la región comparables al problema que tienen ellos. Ahora Trump también utiliza el discurso antidroga para invadir países y para hacer acciones de geopolítica mayores. Acuérdate que cuando sacaron a Maduro del poder, lo hicieron criticándolo de narcoestado, ¿no? Y de corrupción por las drogas. Y en el fondo, las convenciones de droga, los tratados internacionales de drogas fueron el marco legal que Estados Unidos aplicó para hacer la toma de control del país. Y eso lo hizo con la anuencia de los que están ahora gobernando en Venezuela. Entonces yo creo que una situación similar se podría ver a lo mejor en Haití, como donde hay muchas bases militares norteamericanas y sin embargo el país sigue en un caos permanente, y ahí muchos aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana paran, se aprovisionan y después siguen su camino, digamos. Hay un montón de cosas así, que nadie sabe nada y no podemos hacer mucho tampoco porque Estados Unidos tiene disposiciones legales ya establecidas por décadas, bases militares en Colombia también. En fin, creo que es un problema mayor y que explica gran parte de la negativa de nuestros países a avanzar en políticas más razonables. Bueno, claro, exactamente. Digo, está esa sombra o esa suerte de protectorado en relación a esto, pero que termina expresando esto que vos decías, digo, ¿no? La violencia que se expresa en los territorios de los países latinoamericanos, en Colombia, en México, en Brasil, también en Argentina, con distintas
distintos volúmenes, distintas intensidades, digamos, en cada caso y las singularidades que tiene cada país, y un país que consume y que llega parte de eso, como decía, estos millones del lavado de activos, que no sufre esa violencia, digamos, ¿no? Donde la cuestión del consumo de droga, de los flujos de estupefacientes, no se expresa de un modo violento. Claro. O menos violento que en estos otros países, digo, ¿no? Claro, exactamente. Donald Trump también ha insinuado que el problema del fentanilo, de la epidemia de fentanilo que tienen ellos con 50.000 o 60.000 muertos al año, es responsabilidad de países como México, y también de países como China, ¿ya? Pero también uno tiene que recordar ahí que durante el siglo XIX hubo 2 guerras del opio contra China. Bueno, una de ellas participó Inglaterra, y también otros países como Canadá y Estados Unidos. Y las 2 guerras las perdieron los chinos, y las guerras justamente eran para permitir el libre comercio de opio con ellos. Entonces, estamos, digamos, es como un ciclo más largo, pero hay que entender que las relaciones geopolíticas de los imperios del siglo XIX y de los estados actuales pasan mucho por el comercio de drogas, porque son cantidades de plata muy grandes y además libres de impuestos, que es lo que le interesa a los políticos. Exactamente. Sergio, bueno, y de acuerdo a los debates que se han ido dando en países de Latinoamérica para buscar modelos alternativos de regulación, ¿qué experiencias podés destacar en relación a esto, a políticas que permitan avanzar en la regulación del uso de drogas desde la perspectiva de derechos humanos y de la salud pública? Bueno, sin duda la principal, históricamente, digamos, es la del 2013 uruguaya, ¿no es cierto? La legalización de facto y de jure que tienen los uruguayos, que permiten las plantas, el cultivo de las 6 plantas floridas, de la venta de marihuana en farmacia y también de los dispensarios. Pero también me parece muy interesante lo que hicieron en Argentina con el ReproCan y con el uso medicinal de la cannabis, que también es una política muy seria, muy inteligente, que me dio un poco de pena, que me enteré que había retrocedido un poco en cuanto a que la restringieron este gobierno nuevo de Javier Milei. Yo creo que en Chile también se han hecho cosas interesantes, similares. En ese sentido hemos sido bien parecidos, Chile y Argentina, avanzando en el uso medicinal de la planta, incluso en países como Perú también, ¿no? No mucho más. El problema de Colombia, que es la hoja de coca, ellos también tienen políticas permisivas con la marihuana, pero para ellos no es problema. Es como que la gran situación de la hoja de coca y la cocaína no quiere, digamos, tener ejemplos desde el mundo de la marihuana, porque se considera como un problema mucho menor para ellos. Claro. Y nosotros tampoco, digamos, podemos concebir los problemas que tienen los colombianos en el Valle del Cauca, donde hubo épocas donde, tú te acuerdas, Luciano, que habían 120 muertos al día, y era una cosa que realmente era un campo de batalla, una guerra civil. Entonces, yo creo que esos ejemplos de la marihuana son muy notables y nosotros los amamos mucho, pero no tienen mucha incidencia en el debate mundial. Cuando se habla de marihuana en el debate mundial, siempre se menciona a Uruguay, pero también se menciona a Canadá, y al final Canadá es un país más grande, tiene más peso en la arena internacional. Uruguay tiene una bandera muy importante en este minuto en el grupo ejecutivo que va a revisar la arquitectura regulatoria internacional. Entiendo que llamaron a Milton Romaní a ese grupo, que eso es muy importante, porque él va a poner ahí los puntos sobre las IE y va a ser una oportunidad también para que todos nosotros nos sintamos respaldados y que estamos respirando un poco ahí en ese espacio, que van a ser 19 expertos que van a proponer una nueva arquitectura internacional. Pero eso, vamos a ver, los resultados van a estar en el 2029. Y lo que yo he sabido es que las Naciones Unidas no tienen presupuesto para que este grupo funcione. Entonces imagínate, las reuniones van a ser por Zoom, así como estamos nosotros. No va a haber dinero para un secretariado que los soporte, y además está muy cuoteado políticamente. Hay gente del Paraguay, hay gente del Perú,
está Milton, y hay gente de otros países que yo creo que la correlación de fuerza al final va a estar un poquito más inclinada hacia conservar, hacia el gatopardismo, digamos, hacia conservar lo que ya hay, y no creo yo que vaya a surgir una idea muy, muy novedosa de eso, ¿no? Es más que nada para calmar a los Estados miembros. Y eso fue una iniciativa de Colombia. Esos fueron los colombianos los que pidieron que se revisara la arquitectura internacional, como una forma desesperada, creo yo, a esta altura, de pedir ayuda a la comunidad internacional, porque, como todos sabemos, ellos están poniendo la sangre de la cocaína que se consume en Europa y en Estados Unidos. Entiendo, perfecto. Y si bien es algo que, bueno, está dicho y charlado, ¿cuáles son los beneficios o los rasgos positivos de una política de regulación del uso del consumo de drogas desde una perspectiva que contemple los derechos humanos, los derechos individuales y la salud pública? Bueno, yo creo que debemos luchar por una política que esté basada en los derechos humanos y en la salud de las personas, antes que en la criminalización, antes que en las visiones racistas que tiene el uso de drogas. Deberíamos proteger y poner el foco en las personas que consumen droga y no en las sustancias, que eso es el típico error que se comete, ¿no? Que vamos a hacer una política de droga, entonces vamos a prohibir la marihuana, vamos a prohibir la cocaína y vamos a prohibir el éxtasis también. Pero las personas que usan droga siempre están como un añadido, un anexo, una cosa como que flota, que estorba o que está de más. Y eso lamentablemente tiene que ver con la mirada que muchas veces la psiquiatría tiene de las personas que usan droga. Hay que recordar que la psiquiatría muchas veces genera estos espacios de reclusión de las personas, de los derechos de las personas, justamente porque tiene como objetivo el aislamiento de las personas que son diferentes, la separación de las personas que no están contribuyendo de manera productiva con el orden social. Y también están protegiendo los negocios de las drogas legales, que son las farmacéuticas, que producen un montón de drogas que son psicofármacos, que esas sí están todas permitidas. Entonces es un orden epistemológico completo que se puede derrumbar si nosotros avanzamos a través de, digamos, de nuestras posibilidades, que son básicamente fundadas en las desobediencias civiles, ¿no es cierto? Los avances que han habido aquí en la región y en otros países del mundo, pero en la región ha sido porque hemos sido recalcitrantemente perseverantes en nuestra desobediencia. Y a pesar de que nos dicen que está prohibido hacer esto o aquello, nosotros lo hemos hecho, fundamentado en nuestras creencias, en nuestros derechos, en nuestros saberes, y eso es lo que ha permitido avanzar finalmente hacia políticas que protejan a las personas que usan droga, que no las criminalicen, que regulen la calidad de las personas, de las drogas que están consumiéndose, porque al final una buena política de droga deberá velar por eso, ¿no es cierto? Porque las personas no se enfermen o no mueran, como está pasando en las calles de Estados Unidos, porque están consumiendo cualquier cosa. Y a nadie le importa eso, en definitiva, porque ya son sujetos que socialmente están muertos probablemente, o son vistos como lacras o como marginales de la sociedad. Hay barrios específicos, la calle Kensington en Pensilvania o el barrio chino en Portland, son famosos porque uno va caminando por ahí y encuentra personas que están prácticamente muertas en la vereda. Y a diferencia de nuestros países, que eso produciría un escándalo público, allá en Estados Unidos pareciera que fuera pan de cada día. Entonces, ellos tampoco tienen una política que los acoja. Deberían haber salas de consumo. En Portland me tocó ver salas de consumo donde se permite que las personas consuman protegidos por enfermeras, hay visitas médicas de vez en cuando, y eso ha disminuido mucho los índices de criminalidad. Porque la gente le regalan la droga, le regalan la jeringa y los cuidan, entonces no es necesario que anden asaltando a las personas para obtener el dinero, ¿no es cierto? Pero bueno, eso yo creo que estamos años luz de eso. Acá en Chile en algún debate presidencial se mencionó eso como un escándalo, así como usted va a permitir, usted quiere que la gente siga consumiendo droga.
Y no es que uno Claro. quiera seguir consumiendo droga, es que las personas que consumen drogas tienen derecho y son personas, no son criminales, no son delincuentes, no son los loquitos de patio, y por lo tanto la sociedad tiene que dar una respuesta un poco más elaborada que la cárcel. Claro, pero bueno, eso supone, digo, derribar mitos y construcciones en el imaginario social que están muy arraigadas, que tienen muchísimos años. Vos decías esto de, bueno, si algunos de esos límites pudieron moverse, tiene que ver con la desobediencia, digamos, ¿no? Allí donde había una prohibición, por lo menos ponerla en duda o discutirla. En el debate público es habitual que se asocie las políticas de flexibilización del consumo de drogas con aumento de consumo y con aumento de la inseguridad, digamos, ¿no? Si hay mayor consumo va a haber más personas, no mayor consumo, perdón. Si hay una regulación más flexible para el consumo, eso va a producir necesariamente más cantidad de consumidores y problemas de seguridad. ¿Qué dice la evidencia científica al respecto? Claro, eso está equivocado, es un argumento que está un poquito tendenciado, porque justamente los espacios de consumo controlado hacen que las personas que consumen droga abandonen la calle, que generalmente son lugares de consumo donde la gente se encuentra, digamos, disponible a hacerlo. Se regula el acceso a una sustancia de mayor calidad, y de esa manera las personas sufren menos efectos secundarios adversos por el uso de droga. No es cierto que la regulación de los mercados de drogas genere mayor delincuencia, porque justamente el mercado más desregulado que existe es el mercado negro. El mercado más liberal que existe no tiene ninguna regla, porque no paga impuestos, porque no cuidan la calidad, porque tampoco discriminan si son niños o adultos los consumidores de droga, porque está asociado al narcotráfico y a la corrupción de las policías, de los funcionarios públicos y también de otras autoridades de la sociedad. Son los mercados negros. Entonces es una gran hipocresía, y generalmente los que señalan este tipo de argumentaciones, para mí, son personas que tienen intereses creados en que la situación se mantenga tal como está. Exactamente, digo, porque no es que en todo caso se niega la existencia de eso que es evidente, digamos, ¿no? Digo, de esos mercados de consumo, que como vos decís, son desregulados, digo, somos muy exigentes por ahí en determinados sectores sociales sobre aquello que consumimos, la calidad de lo que consumimos, que tiene que ver con productos legales, digamos, legalizados, y hacemos de cuenta que esto no sucede, digamos, ¿no? Me parece muy importante esto que vos decís, digo, bueno, una persona que consume drogas tiene derecho a saber qué es lo que está consumiendo, digamos, como aquel que va y compra un producto legal, pero bueno, para eso hay que quitarle ese estigma y también despenalizar el uso de algunos psicofármacos. Sí, sí, claro. No, y además que, mira, yo hace muchos años atrás estuve en un foro privado donde estaba el jefe de la policía de una gran ciudad argentina, y hablamos a calzón quitado, un conjunto latinoamericano experto, y el jefe de la policía nos decía que el negocio de la cocaína lo llevaba la policía de esa gran ciudad. Eso nos dijo. Entonces nosotros quedamos así como plop, porque si esa es la magnitud del problema, o esa era la magnitud del problema 15 años atrás, pero somos nenes jugando en la pileta. O sea, no estamos, pero si ellos llevan el negocio de la cocaína en la ciudad, ¿qué queda para los demás? O sea, entonces esa es la razón por la cual no se avanza tampoco en políticas más razonables, porque hay mucha gente que se vería perjudicada si estas cosas avanzaran de otra manera. Claro, porque digo, también lo que hay que entender que de alguna forma los estados terminan regulando, digo, ¿no? Por medio de sus agencias de seguridad,
de las fuerzas policiales, digo, termina regulando estos mercados informales o estos mercados ilegales. Bueno, vos mencionabas, digo, uno de los efectos o de las consecuencias negativas de tantos años de prohibicionismo es la corrupción institucional, policial, el poder judicial y demás. Bueno, de mi parte te haría una última pregunta, no sé si Sofía después quiere pasar a las preguntas de la sala, que es, supongamos que soy presidente de un país latinoamericano, no estoy tan lejos, a pesar de así como ven, y te contrato como asesor, porque quiero encarar una política de regulación del consumo de drogas desde esta perspectiva, salud pública, derechos humanos. ¿Cuáles son las 3 o 4 medidas, 2, que vos me sugerirías a mí como presidente de un país latinoamericano? Bueno, la primera, legalizar la marihuana para uso recreacional, disponer de un marco regulatorio apropiado para que los dispensarios puedan hacerlo también para fines recreativos, que no sea muy restrictivo, porque el exceso de regulación facilita el mercado negro también, eso lo hemos visto en California. Haría también centros de control de calidad de las drogas a cargo del Estado, para que las personas puedan testear sus drogas, un poco lo que hacía antes Energy Control en España, que testeaban las drogas para que la gente consumiese sustancias más seguras, con calidad testeada. Y tercero, yo haría una política similar a la que tiene el tabaco, con restricciones a menores de edad, con restricciones a los puntos de venta, con prohibición y regulación de la publicidad, si tú quieres, en eventos deportivos y en la televisión y en redes sociales. Es decir, una política que permita el consumo adulto de esta sustancia, con algunas restricciones, con el cuidado de la calidad, y con impuestos razonables para que la gente consuma controladamente. O sea, al final es una actividad adulta que todos hacemos o hemos hecho, y no puede ser que las únicas drogas disponibles sean los alcoholes y los tabacos, porque ya sabemos para dónde van esas lucas, ¿no? Es un problema geopolítico. Sí, sí, claramente. Bueno, Sofía, no sé si te parece, quedamos en tus manos. Si hay preguntas de la sala o queremos hacer un cierre, si hay alguna otra, algo más que quiera decir Sergio también, de su parte. Bueno, gracias. Sergio, perdón, te corté justo. Antes de pasar a las preguntas del chat, te iba a hacer una pregunta. Yo, bueno, vos sos médico, sos especialista en salud pública, y en relación a la prevención, ¿no? ¿Cómo pensás una política que apunta a la prevención, que sea efectiva y que esté, por supuesto, basada en derechos humanos y en la evidencia científica, ¿no? Para la prevención de los consumos problemáticos, pero también de otras problemáticas de salud mental? Bueno, la prevención tiene que ir enfocada en la entrega de información verídica, adecuada, responsable, en entender que el problema del consumo problemático también tiene factores sociales importantes. Digamos, nadie se transforma en un consumidor problemático porque quiere hacerlo, sino que hay frustración, hay rabia, por escasez de oportunidades laborales o educativas, o por problemas familiares. Entonces tiene que ser una respuesta integral. Tiene que haber restricción a los puntos de venta, evidentemente. No puede ser que tú vayas a la esquina del barrio que tú sabes que venden y comprarlo. Tienen que haber puntos de venta regulados, como son los estancos, por ejemplo, de tabaco, ¿no es cierto?, en España. Tiene que haber restricción a la publicidad. No puede haber publicidad de consumo de drogas dirigida a niños, ni tampoco a adultos, creo yo. O sea, son cosas que de alguna manera deberán estar resguardadas casi a nivel de salud pública o espiritual incluso, porque los consumos de drogas, sobre todo estoy pensando en drogas psicodélicas, por ejemplo, nos acercan a experiencias que son espiritualmente profundas, y que debieran estar reservadas a los adultos que las quieran hacer de manera segura, sin por ello promocionarlas ni publicitarlas. En fin, yo creo que tiene un montón de
de facetas que hay que cuidar para poder tener éxito, pero tiene que ser una campaña y una política parecida a la del tabaco. Yo creo que en el tabaco se ha regulado y se ha avanzado mucho en base a ese tipo de señalamiento. Impuestos muy altos también. El tabaco aquí en Chile tiene como un 78% de impuestos. Es decir, la cajetilla que tú compras en $5, $4 y tantos son impuestos. Entonces eso también desincentiva el uso. Bien, bueno, con esto un poco respondes a la segunda pregunta que te iba a hacer, que es si pudieras señalar un cambio urgente en las políticas de drogas o en el sistema de salud para mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, el principal daño que tienen las personas que consumen droga es tener que ir a prisión por delitos menores asociados a su consumo, como porte, tenencia, cultivo en el caso de la marihuana. Y eso tiene que ver con que, en efecto, la ley, aquí en Chile, por ejemplo, la ley permite el consumo de todas las drogas, pero prohíbe todos los actos preparatorios para el consumo. Entonces no hay ninguna coherencia entre una cosa y otra, porque al final como que uno tuviese que hacer magia para que aparezca un porro de marihuana en la habitación y poder fumarlo. Entonces de nuevo son como mecanismos de control para hacer gobierno interior, ¿no es cierto? Porque al final esas políticas de drogas así restrictivas, punitivas, se aplican en las poblaciones donde hay problemas políticos, donde hay pobreza, donde hay delincuencia, pero no se aplican en Barrio Norte o en los lugares donde nos gusta estar, ¿no es cierto? No. Entonces es una cosa, me refiero a Buenos Aires, no a Rosario. Creo que por ahí van las cosas, es decir, hay que poner en el centro de la política a las personas y no a las sustancias. Y segundo, hay que entender la lógica económica de los mercados de drogas. Hay que entender quiénes se benefician de las restricciones, de las prohibiciones, y quiénes se perjudican de las prohibiciones. Y tercero, hay que tratar de educar a las personas, digamos, entre nosotros tenemos que educarnos y no seguir aceptando discursos populistas que tienen los políticos muchas veces fáciles de decirle no a las drogas, votá por mí y ya estamos, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que ponerse serio con estas cosas. Bien. Bueno, ahora sí hay unas preguntas en el chat. Bueno, por acá Techu dice, si el Estado no responde a lo prometido a la guerra contra las drogas, entonces hay una población más elevada de consumidores. Y también en otra pregunta dice si se puede hablar de prevención y regulación de drogas al mismo tiempo. Bueno, parto por esa última. Sí se puede, digamos. Lo que pasa es que la prevención, finalmente cuando hay políticas de droga prohibicionistas, las campañas de prevención se transforman en resumen, un dile no a las drogas. Está en Nancy Reagan 1982, o sea, dile no a las drogas porque las drogas están prohibidas. Pero cuando hay políticas de reducción de daño, las campañas antidroga son informativas, porque al final se respeta la finalidad última es que si tú, en tu autonomía, que es un derecho humano fundamental, decides consumir droga o deseas experimentar lo que son las drogas, tú lo puedes hacer con la mayor cantidad de información disponible en tu mano y que no acudas a la mitología social imperante que te va a decir esto sí o esto no o esto es lo que hay. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con pensar el consumo de drogas como una actividad normal, no deseable, por supuesto. Nadie quiere que los niños consuman droga, ni que ni siquiera los adultos consuman droga, pero si alguien lo desea hacer, que lo puede hacer de manera segura, sin temor a tener que ir a la cárcel, por ejemplo, ni tampoco tener que acudir a los mercados negros y a lo mejor salir arrancando a balazos. Creo que eso es, se puede hacer las dos cosas. Y respecto a la primera pregunta, cuando uno reduce, digamos, cambia la política de droga, lo que se ha visto en Uruguay con la marihuana, después del 2013, es que no hubo un aumento significativo de los consumidores de marihuana.
Disminuyó el usuario que acude al mercado negro, pero tampoco desapareció el mercado negro, porque la política uruguaya parece que quedó un poquito excesivamente regulatoria, ¿no? Por ejemplo, los clubes en Uruguay creo que aceptan hasta 40 personas, y eso no alcanza el tamaño necesario para que el club funcione. Entonces, al final igual parece que hay venta de marihuana debajo de la mesa. También pusieron restricciones de las cantidades mensuales a las que se puede acceder. ¿Y qué pasa si una persona quiere o necesita más? Entonces, no hay una correlación directa entre eso, porque las personas que consumen droga van a consumir droga con o sin prohibición. Y eso es lo que hay que aceptar y entender también. Esto que decís me recuerda a lo que estuvimos charlando el mes pasado en el encuentro anterior, que es que esta medida de regulación también lo que hace es que cuando el usuario va a buscar, ¿no?, cannabis, por ejemplo, para consumir, no se topa con la góndola del supermercado donde se encuentra con otra variedad de sustancias, como por ejemplo acá lo que se consume mucho en los barrios es la pasta base de cocaína, ¿no? Entonces, que la persona no se encuentra con esa variedad de otros productos que incluso son más económicos y también mucho más nocivos. Claro, exactamente. La regulación implica muchas veces restricción. Digamos, regulación no es sinónimo de liberalización total, sino que es permitir lo que debe ser permitido y prohibir lo que debe ser prohibido. Pero no así, de esta manera tan gruesa y torpe que hemos asumido los países. Claro, no es sinónimo de apertura, sino también de control y de cuidado. Tal cual. Tenemos otra pregunta. Sergio, Lucas dice, bueno, buenas tardes. Primeramente agradezco esta instancia de charla, debate que nos brinda miradas. Mi pregunta sería, ¿cuál es el primer dogma o creencia sobre las drogas y la salud mental que abandonarían para empezar a construir soluciones reales? Que las drogas, que consumir droga equivale a la muerte social, a caer en un agujero sin fondo del cual no vas a poder salir nunca y que todo el resto de tu vida se va a arruinar porque tú consumiste droga. Ese yo creo que es el principal mito que hay que sacarse de la cabeza. Tenemos derecho a experimentar con droga y un montón de gente consume droga, hay gente exitosa, y generalmente la gente que mete la pata es porque tiene en su medio ambiente además otras problemáticas, problemas sociales, problemas económicos, problemas de depresión, problemas de visión de futuro, pero mucha gente consume droga y no mete la pata. Esto de demonizar la sustancia, ¿no? Claro, de demonizar a las personas que usan drogas como enfermos terminales, ¿no? Que era como la visión del toxicómano de los años 50 y 60, ¿no? Consumió droga, no, se transformó en un... Lo mismo pasó después, al principio, ¿se acuerdan? Con las personas enfermas de VIH-Sida, que al principio nadie los quería ni tocar, ¿no? Y no hacer cosa que me contagie y me muera. Ese egoísmo absurdo que tenemos, ¿no es cierto?, de pensar que nosotros somos especiales porque portamos un bien que en este caso es no consumir las drogas. Yo como abstemio de las drogas soy mejor que tú que consumes drogas, porque tú ya estás perdido. Eso es la ridiculez más grande. Bien, nos queda una pregunta, Sergio. Constanza dice, bueno, muy interesante la experiencia de Chile que ha contado. En puntos similares a la Argentina, el objetivo es reconstruir una mirada del pueblo y de quienes gobiernan, sobre todo hacia políticas que entiendan la problemática como integral con acceso a derechos. ¿Qué le recomendaría a la Argentina? ¿Qué acciones a reforzar? ¿Cómo hacer para colaborar en el avance? Bueno, yo creo que en Argentina lo están haciendo muy bien, digamos, desde organizaciones sociales como por ejemplo el Jardín del Unicornio, que con su trabajo ahí de desobediencia una vez más lograron incluir sus cepas argentinas terapéuticas junto con el profesor Daniel Lazo.
la Universidad de La Plata, digamos, se ha hecho un camino interesante en el reconocimiento del uso y las propiedades de la cannabis. Yo creo que hay que, yo, digamos, humildemente, la única cosa que se me ocurre de mencionar es que a lo mejor la regulación en Argentina tiene que ser un poquito menos regulatoria. De repente hay muchas cosas, como el registro, por ejemplo, el registro de pacientes del ReproCan. No sé si es tan buena idea tenerlo. A lo mejor tienen que darle más libertad de maniobra a los médicos para que puedan prescribir en mayor cantidad de categorías de enfermedades y no restringirlas a 3 o 4 nomás. En fin, yo creo que una regulación tiene que ser lo suficientemente flexible para que cumpla con su finalidad, que es acabar con el mercado negro y no poner muchas vallas ni obstáculos que hacen que en el fondo la gente vea que es tan complicado hacerlo que se van al mercado negro, prefieren irse al mercado negro. Eso. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luciano. Gracias por la generosidad de ambos. Gracias por las preguntas, Luciano. Gracias, Sergio, por colaborar con nosotros, por participar. Y bueno, los esperamos el 11 de agosto, que es el 6º y último encuentro de este seminario. Así que, bueno, sí les recuerdo que la entrevista queda grabada y la subimos a nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, que es Miradas Asociación Civil. Así que espero verlos pronto, ¿sí? El mes que viene. Les mando un saludo, muchas gracias. Buenas noches, Sofía, Luciano, muchas gracias.